Bien, señoras, señores, el Papa Francisco llegará a Cuba el próximo sábado. Este acontecimiento concentra la atención de esa isla que ultima detalles para recibir al jefe espiritual de 1.200 millones de personas. Tenemos a nuestra compañera con este nivel de expectativa. Washington espera al sumo pontífice. La ciudad será, señores, será la primera escala del periplo papal en Estados Unidos. Eso lo pasamos ahora, en breve. Mientras tanto, nos vamos a Cuba con nuestra compañera Catherine Hernández, quien tiene a su cargo, ¿verdad?, cubrir todo este evento. Gracias, Félix. Aquí estamos en la ciudad de La Habana. Buenas noches para ti, para todos los que nos sintonizan. Vamos a empezar a dar informaciones desde acá, desde La Habana. Centenares de personas trabajan a tiempo completo en la Plaza de la Revolución de esta ciudad para recibir definitivamente al Papa Francisco en la misa que realizará el próximo domingo. A días de la llegada del jefe de Estado, se ultiman todos los detalles con ensayos y también música. Vamos a ver. 72.000 metros cuadrados tiene la Plaza de la Revolución. Según cálculos de universidades latinoamericanas, unas 288.000 personas podrían estar aquí el próximo domingo, sin contar los alrededores. Sin embargo, no es fácil predecir la masa de creyentes que escuchará al obispo de Roma. El blanco y el amarillo, colores que identifican al Vaticano, decoran junto a los que identifican la bandera cubana, los postes y la estructura del altar, donde el Papa Francisco se dirigirá a miles de personas al aire libre. Hay un apoyo logístico de las autoridades que han dado todas las facilidades para que se organice el evento, pero la organización de la liturgia, por ejemplo, ha sido de la iglesia, ¿no? Es una misa muy solemne, y en la que se quiere que tengan una participación muchas de las personas que tienen un rol destacado, digamos, en el trabajo pastoral de la iglesia. Esta es la misma plaza en la que Juan Pablo II en 1998 llamó a que el mundo se abriera a Cuba y que Cuba se abriera al mundo. Benedicto XVI en el 2012 también estuvo en el emblemático escenario que además acoge una enorme imagen de 36 metros de Ernesto Che Guevara y que es el centro del poder político de la isla. 2 estrados levantados en la plaza están destinados a la prensa con capacidad para solo 200 reporteros. Un cuarto estrado será utilizado por el coro que cantará en la misa. Los coros van a ser una selección de algunos coros profesionales de acá de La Habana, como el Coro Nacional, el Coro Escola Cantorum Coralina, el Coro Exaudi, el Vocal Luna, parte del Teatro Lírico Nacional de Cuba, el Coro de Niños del Teatro Lírico Nacional de Cuba y además el coro de la coral Juan Pablo II. Es una coral compuesta por personas de las distintas iglesias de La Habana que se reúnen en momentos determinados. Y ellos llevan ensayando ya hace varios meses. Son personas aficionadas que cantan muy bien, pero bueno, son personas aficionadas, tienen otros trabajos también. Unos 4.000 invitados especiales, entre ellos el gobernante Raúl Castro, estarán sentados durante la misa. El mayor deseo es pues sentir la unidad de los cristianos, que todos seamos uno, que estemos siempre pues en el corazón de Cristo, que Cristo es uno solo y es para todos. Entonces nuestra misión es esa, que todos los cristianos seamos unos de donde seamos y como seamos, pues encontrarnos en eso, en la misericordia de Cristo, como el Papa también nos quiere traer el mensaje. Seguro que el Señor quiere decirnos algo a través de él. Y su mensaje es siempre de la ternura de Dios, de la misericordia, el amor para los pobres. Francisco, quien propició reservadamente el histórico acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, llegará desde Roma a La Habana el sábado 19 de septiembre en la tarde. Tras la misa del domingo 20, el pontífice visitará a Raúl Castro en el Palacio de la Revolución y también visitará la catedral y el centro cultural de la iglesia, ambos ubicados en La Habana Vieja. Está brillando una luz en el camino para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. A propósito de la llegada del Papa a Cuba, Amnistía Internacional dijo que este país se encuentra en una encrucijada frente a la próxima visita del Santo Padre. Pues mientras dicen que liberan presos políticos y realizan algunas reformas, se sigue reprimiendo la libertad de expresión de los opositores. Así dice Amnistía Internacional.
Previo a la visita de Francisco, que comenzará este sábado, el gobierno de Raúl Castro, como saben, liberó a 3.522 personas, 3.522 presos, el mayor indulto de su historia. Sin embargo, durante 22 domingos consecutivos, la policía detuvo brevemente a miembros del grupo opositor femenino Damas de Blanco, que junto a otros activistas han realizado marchas por las calles de La Habana y otras ciudades. Precisamente respecto a las críticas que hace Amnistía Internacional, el editor de la revista Un Cuba, José Hassan, manifestó que los derechos en Cuba son difíciles de entender y también de explicar. Argumentó que hay una explicación muy cubana, por eso es realmente difícil de entender, así dijo. Agregó también que en el mundo se hace mucho énfasis en la libertad de expresión, aunque reconoció que esta isla vive un proceso de cambios. Pero Cuba está cambiando y Cuba está viviendo otras maneras de entender eso. Se negocia con Estados Unidos y un punto son los derechos humanos. Se negocia con la Unión Europea y reconocen los europeos que hay diferentes maneras de ver los derechos y que el asunto es tratar de entenderse para incrementarlo. Es un hecho saludable la liberación de 3.522 personas previo a la llegada de Francisco. Ninguno de ellos estaba detenido por concepto. El mismo concepto de preso político genera mucha polémica. El cardenal Ortega ha sido muy criticado en los últimos tiempos porque dijo que en Cuba no hay presos políticos. Sostuvo también que el derecho a la libertad de expresión está regulado para los fines de la sociedad socialista y por eso es que muchos opositores a este tipo de sistema socioeconómico posiblemente vean restringida esta prerrogativa. En 2 décadas, un cura vasco ha convertido una parroquia de La Habana en un templo de la caridad que ayuda a los pobres. En sintonía con la prédica social, por cierto, del Papa Francisco, quien llegará este sábado a Cuba. Vamos a escuchar. Jesús María Luzarreta tiene claro qué tipo de iglesia quiere. En las 2 décadas que lleva en La Habana, este cura vasco ha convertido la parroquia de la Milagrosa en un templo de la caridad. Aquí jóvenes con síndrome de Down aprenden oficios, además de ejercer como monaguillos. Además, al lado del templo levantó una casa de abuelos que alimenta, cuida y entretiene a más de 200 de ellos. El tiempo que hace que estoy aquí lo he pasado divinamente bien. Nos atienden en todo. Médicos, si hace falta. Si nos enfermamos, ellos se preocupan por nosotros, por vestirnos, por calzarnos. La comida, maravillosa. Su parroquia encarna la iglesia social que predica el Papa Francisco, que este sábado llegará a Cuba. Hombre, a mí el Papa, todos me han encantado, pero este me encanta. Me encanta precisamente porque ha hablado muy claramente, muy sencillamente, muy a pie de tierra, pues de todo esto. Y a mí me parece, esta iglesia iba a decir que es la que me gusta, ¿no? La Milagrosa cuenta con ayuda del Estado y de grupos religiosos españoles. Pero las autoridades eclesiásticas de la isla lamentan que son pocas las parroquias cubanas que pueden desarrollar una obra de caridad de esta envergadura. La espiritualidad se expresa de muchas formas en Cuba, donde diferentes credos y también prácticas religiosas encuentran una amplia aceptación, incluso cuando se funden entre sí. Este es uno de los retos a los que se enfrenta el Papa Francisco a su llegada a esta nación y Cristina Caicedo Smith nos tiene más detalles a continuación. El sistema político no es el único tema controversial que encontrará el Papa Francisco en su visita a Cuba. La mezcla de una práctica cultural con las creencias religiosas también lo es. La mayor de estas prácticas es la santería, que mezcla los conceptos del catolicismo con rituales provenientes del oeste de África. Hay cosas que se hacen en el espiritismo que hay que ir obligado a la iglesia. Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el 80% de los habitantes de la isla siguen religiones que tienen raíces en África Occidental, como la santería o yoruba. En el caso de la religión católica, los cubanos han cultivado por siglos un sincretismo entre sus prácticas paganas con los preceptos católicos. Uno de estos rituales se vio reflejado en la fiesta de la Virgen de Regla, que los cubanos celebran el mismo día de la Natividad de la Virgen. Bueno, para mí significa mucho, que es como la patrona, la mamá que necesita uno, la que nos guía, un momento que uno está apretado, de ansia, de dolor, de angustia o de felicidad, uno la llama a ella, reclama. Estas visiones desde el punto de vista católico son confusas.
Por eso, una de las misiones primordiales del viaje del Papa Francisco a Cuba es la promulgación del Evangelio, como lo asegura el padre Manny Álvarez. Para ver que ese mensaje de paz, ese mensaje de misericordia, de salvación, es para todo el pueblo latinoamericano, no solamente para el pueblo cubano. Con esto me despido, amigos. Chao, chao.